Ayer en horas de la tarde, 17 horas, la Pontificia Universidad Católica presentaba este libro del historiador, sociólogo santomigueño, orgullosamente Patricio Velarde, una obra que aporta y que sobre todo posiciona lo que es Santo Domingo, la región de los Colorados, en el proceso de independencia del Ecuador. Es importante esta presentación y cómo se recoge esta historia, cómo se levanta esta historia, porque a veces pensamos de que Santo Domingo estaba aislado de los procesos de colonización, de los procesos de independencia, por ejemplo, pero el territorio de este querido Santo Domingo ha tenido una importancia por la ubicación estratégica. Se analizaba en un momento determinado que si hubiese sido por esta zona, otros quizás hubiesen sido los resultados más tempranos posiblemente. Y obviamente este recoger de la información no podría ser una cosa únicamente desde una percepción o desde un punto de vista, sino el recoger información levantado, investigado, que es un tema muy, muy tedioso, muy paciencioso para que sea de manera técnica. Y tenemos en nuestras manos precisamente este original de la región de los Colorados en el proceso de independencia del Ecuador. Primero que nos sentimos muy honrados de tener en esta mañana a este distinguido historiador Patricio Velarde Segovia, orgullosamente santodomingueño, que ha trabajado permanentemente en esa recopilación, en esa recuperación histórica y que hay que escribir historia y que saber desde dónde venimos. Y hoy que lo tenemos precisamente en nuestro estudio, Patricio, qué gusto. Yo sé que varios medios de comunicación lo invitaron hoy y le agradezco por esta deferencia de hoy acompañarnos en esta mañana. Vamos a platicar sobre el aporte y lo que decíamos. A veces piensa que Santo Domingo es un territorio, si bien es cierto, muy de corta edad, pero realmente ha sido un territorio poblado de corta edad, pero ha sido un territorio importante en el desarrollo del país como tal. Buenos días, Patricio, qué gusto recibir. Marianela, qué gusto. Un saludo a todos los amigos televidentes. Gracias por esta invitación. Créanme, en realidad son viejos sueños que uno tiene de ir sacando a luz una serie de documentos que han sido consecuencia de algún periodo de trabajo. Y se presentó esta coyuntura de los festejos del bicentenario de la batalla de Pichincha. Entonces, en ese marco que inclusive el gobierno planteó un decreto a nivel nacional para incorporar una serie de festejos en varias ciudades que están vinculadas a lo que se llamaba la campaña del sur, lo que las huestes de Sucre, comandadas por el general Antonio José de Sucre, guió desde la parte central de la sierra. Entonces, la idea era incorporar a Santo Domingo y esa fue la novedad en general. Yo diría que inclusive a nivel de, por ejemplo, de la Academia Nacional de Historia, algunos se sorprendían de que, ¿cómo así Santo Domingo de los Colorados, o la región de Santo Domingo de los Colorados, podía incorporarse a estos festejos? Y en realidad aprovechamos la apertura de la Pontificia Universidad Católica para incorporarle en los 27 años de fundación y incorporamos este tema, ¿no? Y fue, digamos, muy satisfactorio ver cómo a través de un documento de hace más de 200 años fue posible hacer conocer a la gente en general de que estábamos incorporados de alguna manera a todo este proceso de independencia del Ecuador. Es que claro, hay que entender desde 1809 que se da ese grito de independencia desde Quito y luego ya con los años 1822 en Guayaquil también, y usted dice, bueno, este territorio desde la lógica se conecta por algún lado y generalmente y hay historias que nos narran de cómo por territorios de la sierra aparentemente fue la conexión, pero Santo Domingo también fue parte. Cuéntenos, porque aparece en este libro y en la investigación, porque no es en el libro, es en los datos recopilados de donde aparece con puño y letra de grandes personajes como Antonio José de Sucre, que habla de su conexión y de su interés con representantes que habitaban en Santo Domingo. El proceso comienza en agosto, claro, de 1809,
Y a partir del 4 de diciembre, imagínense que hay toda una persecución, lo que yo decía anoche, dividí en 4 etapas la ponencia de anoche, y primero aparece un José de Salazar, un cura de Santo Domingo, involucrado, procesado, perseguido. Y es interesante porque simplemente por una correspondencia con el cura de Chillo Gallo, quien digamos, intercambian comunicación y les cuentan entre ellos de que ha habido un levantamiento en Quito. Solo por ese hecho el cura Salazar es involucrado, pero alrededor de eso, las cartas que en el juicio que le siguen, se va hablando de caminos. ¿Sí? Ahí comienza más o menos el interés nuestro. Y usted entenderá que hay toda una relación. Somos en esa época la Real Audiencia de Quito, dependiendo del virreinato de Nueva Granada. Por eso, solamente lo interrumpo sí. por esto, porque dentro del libro hay este mapa, y si ustedes pueden observar, aquí está Quito. Y hay un mapa que le decían a alguien cómo llegar a Daule, y pasan precisamente, si usted puede observar, y hay un momento determinado en que pasa el río Toache, y aquí está Santo Domingo de los Colorados, y aquí está San Miguel. Y dice, de aquí, un poco más abajo de San Miguel, que imaginamos es Puerto Limón, aquí se embarca a Daule. Entonces, por aquí pasa, este es un mapa que reposaba en dónde, Patricio, que podemos identificar como Santo Domingo de los Colorados. Era la ruta por la cual definían cómo llegaban de Quito para llegar con esa correspondencia, con esa información, con todo lo que estaba pasando de una ciudad a otra. Y justamente por eso le decía que al depender de la Real Audiencia de Quito, del Virreinato de Nueva Granada, mucha información estaba controlada desde Bogotá. Entonces tuvimos que recuperar en el Archivo General de la Nación en Bogotá este mapa. Y nos hace ver justamente lo que usted dice, toda esta ruta por donde circulaba antiguos pueblos yumbos como Cocaniguas, como Yambe, en dirección a Santo Domingo, a San Miguel. San Miguel es un embarcadero prácticamente de salida hacia el río Daule. De ahí llegan a Balsar. Balsar es el pueblo del pescado de los Áchilas. Y los Áchilas tenían esa conexión. Exacto, y de ahí iban obviamente hacia Daule y Guayaquil. Solamente para tener una idea, y dentro de este mapa, Quito lo conecta por Santo Domingo y habla de algunos asentamientos, entre ellos Yambe, entre ellos Cocanigua, entre ellos el Memé, para ubicarnos geográficamente en la actualidad. ¿De dónde estamos hablando aproximadamente? Estamos hablando del sector de las Mercedes. ¿Sí? Ahí está, digamos, conectado el pueblo antiguo de Cocaniguas. Hay datos de documentos que indican que Cocaniguas fue el lugar donde se asentó un grupo de familias áchilas de apellido Guavilí, Calazacón. Sobre todo los Calazacón son del pueblo de Yambe. Entonces, mire, toda esa ruta es parte indudablemente de los viejos o antiguos caminos yumbos de conexión entre sierra y costa. Aquí podemos evidenciar claramente la importancia que tenía el territorio de Santo Domingo en esa unión. Ahora, otro de los momentos, obviamente me gustaría tener extensa la entrevista, pero para poder ir entendiendo esos momentos, ya nos hablaba usted del padre José de Salazar. Había otro personaje también vinculado a la iglesia de Santo Domingo, ¿verdad? Hay otro ya en 1821, que es el sacerdote Batallas. ¿Sí? Y Batallas está, por ejemplo, vinculado a toda la campaña que inicia el general Illingworth. El cura de Santo Domingo, Batallas, Mariano Batallas, permite escapar a las huestes de Illingworth, justamente por el sector de Cocaniguas, de San Miguel, a toda una división aproximadamente de 300 hombres, dice. Entonces les facilita víveres, embarcaciones. Y todo eso es reconocido, digamos, en los documentos que se llama relación de méritos que estos sacerdotes presentan al obispo en esa época, ¿no? Aquí estamos y tenemos el documento como tal, es una copia de relación de memorias al prevístero, dice Ramón Batallas, ¿verdad? Ese es el documento como tal, el año
Lo podemos ver aquí, es 1823. Este es el informe 1823, Ok, claro. es el informe. Y este es el documento en el que relaciona, entonces es difícil para poder, pero es un manuscrito en el que ya se le sanciona o se le reconoce que es la zona por donde cruzaban, Patricio. Claro, él narra todo esta trayectoria. Ok. Y otro dato que no quiero olvidar, que en la época de Salazar, por ejemplo, aparece el secretario particular del conde Ruiz de Castilla, Oh, presidente de la Real Audiencia de Quito, en Santo Domingo esperando canoa para llevar toda una correspondencia indicando de los acontecimientos de Quito. Pero vamos al tercero, que creo que anoche mucha gente se emocionó ver la presencia del cura José Anselmo Cuesta, a quien se le encarga cura de Santo Domingo entre 1822 a 1823. ok. Y en este documento hemos incorporado una carta de puño y letra del general Antonio José de Sucre, Aquí está este en que le documento. encarga trazar el camino a Chone. Y le felicita y le insiste en que debe continuar en esa obra apoyando como cura de Santo Domingo, conocía toda la región. Pero es interesante porque pide que, Sucre pide que deben participar los nativos, dice ahí, ¿no? Y le preocupa que por qué no están en la zona. Obviamente los áchilas huían hacia el pueblo al pescado, digamos, que se llamaba el pueblo del pescado que sería Balsar. Entonces son esas viejas rutas que se conectaban desde Santo Domingo con Quito, con la sierra y con la costa. Es decir, este Santo Domingo, que nosotros lo vemos tan corto en edad, realmente ha sido parte, y este documento lo que hace es recoger y evidenciar el aporte que tenemos como territorio. Uno de los temas interesantes, siempre vinculados, Patricio, me llamaba la atención ayer al tema de conectividad, es decir, al tema de la transportación. Seguimos siendo hasta ahora, pero en ese tiempo a través del río, yo imagino que era Puerto Limón, el lugar en donde se embarcaban para salir hacia Daule, y este Santo Domingo siempre pensado. Y otra cosa interesante que usted señalaba ayer, cómo buscaban la apertura de este camino a la costa para que no únicamente sea la conexión de barco a Guayas, sino que busque Bahía, que busque Manta, que busque Esmeraldas, siempre pensando este Santo Domingo como esa interconexión. Exactamente, porque ya en la época de la Gran Colombia, el mismo Mariscal Sucre y Simón Bolívar plantean un puerto alternativo para aquí, digamos, un puerto alternativo de Guayaquil, que sea para Quito, ¿sí? Entonces el puerto puede ser Bahía, puede ser Manta o el mismo Atacames, Okay. una conexión. Y Santo Domingo aparece como eje ya en 1800, digamos, ya en 1808 es el primer plan, el primer mapa que hemos incorporado. Y el segundo es de 1826. Mire esas referencias que hay como eje vial entre fluvial como de caminos, sobre todo llamados caminos yumbos, formados a través de lo que llamaban los culuncos. Entonces, Okay. más o menos son caminos de caballería, son caminos para mulas, para caballos y para caminar, ¿no es cierto? Hasta conectar con medios fluviales, en este caso sería Puerto San Miguel de los Colorados. Tanto amigos, a través de San Miguel es uno de los puntos. En el último mapa, solo para terminar, Patricio, la última hoja, tenemos ahí un mapa especial, puntos amarillos, Quito, precisamente por donde se venía. Yoa habla aquí, Yambe, Cocaniguas, Santo Domingo, San Miguel, y habla de los Colorados, y Cocaniguas nos decía que es el asentamiento alrededor de las Mercedes, ¿verdad? Que es uno de los asentamientos primeros de los Áchilas también. ¿Desaparecido? Hay referencias, sí, desaparecido, obviamente. Y se ha hecho estudios arqueológicos, hay referencias de que ahí hubo un asentamiento, pero prácticamente hay que seguir explorando esos temas, pero ya de manera documentada en documentos, digamos, de la colonia, viejos de 200, 300 años, que hace referencia a Cocaniguas, ¿no? Es el pueblo originario de los Áchilas, eso está demostrado. Patricio, yo quiero agradecerle su presencia hoy aquí. Este es un documento de colección, porque lo que le preguntaría, mucha gente dirá, ¿y cómo lo puedo obtener?
Bueno, podemos, digamos, acceder a algunas personas que se interesen en la Universidad Católica, ¿sí? Y yo voy a dejarle unos ejemplares aquí para que usted pueda en las mañanas distribuir algunos a sus amigos televidentes, ver si dejaré algunos ejemplares que pueden retirar gratuitamente. Estamos Muchas abiertos, gracias. ¿no? Y quiero aprovechar esta entrevista para agradecer a una serie de personas que han contribuido, instituciones, empresas. Estoy muy agradecido y lo hicimos anoche públicamente. Pero hay que felicitar y hay que agradecer y hay que decirle, como medio de comunicación también nosotros reconocemos el aporte, porque se necesita la Diócesis de Santo Domingo, Petrol Ríos, la Fundación Monseñor Emilio Estil, el Palacio del Accesorio, la Botica Santo Domingo, el Rancho San Miguel, obviamente el Colegio Antonio Neumann, la Radio Saracay, mucha gente y algunos concejales de Santo Domingo que a título personal han apoyado. Se debería, y con mucho dolor uno dice, se debería tener un fondo para levantar información de este tipo de cosas, porque es tan importante escribir la historia y ante la no existencia hay empresas que lo dedican y lo hacemos público desde este medio de comunicación y el agradecimiento por ese compromiso, porque son hijos de Santo Domingo, a veces ni siquiera nacieron en Santo Domingo, pero le quieren tanto a Santo Domingo. Lo que podemos hacer como medio de comunicación es aportar en algo, es decir, gracias a estas empresas que hacen posible este tipo de levantamiento de información, Patricia. Gracias, Marianela, por esta entrevista y siempre atento a poder participar con todas estas colecciones de trabajos a nivel histórico. Muy, muy amable. Muchísimas gracias. Como medio de comunicación lo que tenemos que hacer es resaltar y combinar a los santodomingueños a estudiar. Ayer decíamos, ¿cuántos niños hablan de esto en sus escuelas? Hablan de esto en historia. También deberíamos, a través del Ministerio de Educación, por ejemplo, empezar a levantar, a transformar esta información para que sea útil y asequible a los jóvenes, a los niños, para ir discutiendo e ir sorprendiéndonos, por ejemplo, de todo lo que ha sido este Santo Domingo en la construcción de la patria como tal, que hace que tengamos mayor sentido de pertenencia, de amor por lo nuestro. Nos hacen una pregunta en interno, nos dicen, ¿esto se podrá compartir a través de digital, un libro digital, por ejemplo, para que la gente lo pueda acceder? Sí, a futuro, claro, habrá que subirlo. Indudablemente necesitamos ya trabajar de forma institucional. Esto no puede ser un esfuerzo aislado. Tenemos que ya plantear una política pública, sea del Consejo Provincial de Santo Domingo Los Áchilas, sea del municipio. Esto no puede ser un esfuerzo individual. Esto debe ser una política que nos permita a largo plazo ir construyendo todo un trabajo de difusión, sobre todo a nivel de las nuevas generaciones, Marianela. Sí. Hay un vacío de años, de décadas, en que hemos dejado de formar desde colegios, desde escuelas, todo este tema, ¿no? Pero si no hay un apoyo público, municipal o del Consejo Provincial, esto es un esfuerzo aislado, se retoma cada vez. Hay una posibilidad, pero que se hace cada 3, 4 años, y eso no puede ser, ¿no? Así que hay que pensar desde ese lado. Debería ser permanente. Patricio, una vez más, gracias por acompañarnos esta mañana. Felicitarlo, admirable el trabajo y el amor que le pone por este santo. Gracias.